Buenas tardes, a continuación vamos a socializar el reporte de caso publicado en la revista titulado como Síndrome del conducto mulleriano persistente en Schnauzer miniatura, reporte de caso. En realidad es una pequeña serie de casos, son 3 casos los que vamos a describir de esta patología poco frecuente en el suroccidente de Colombia. El artículo está escrito por Diana Ríos Castro, Nicolás Enríquez, Sofía Merchacano, José Mauricio Quintero, Rubén Darío Serna, Alba Romero, Tatiana Gabriela Paz, Alexander Portillo, Angie Matabajoy Suárez y quien les habla, Carlos Alberto Chávez Velázquez. Bueno, a manera de introducción es importante mencionar que la determinación sexual está directamente relacionada con 2 factores muy importantes. En primer lugar, la determinación gonadal asociada a la expresión de los cromosomas sexuales y en segundo lugar, bajo la influencia hormonal que está directamente relacionada con el desarrollo de las características sexuales. Ahora bien, una forma de agrupar los desórdenes del desarrollo sexual, para algunos autores definidos como pseudohermafroditismo o hermafroditismo, es en trastornos de los cromosomas sexuales, trastornos del desarrollo sexual gonadal y trastornos del desarrollo sexual fenotípico. El síndrome del remanente mesonéfrico persistente en caninos está más relacionado con los trastornos del desarrollo sexual fenotípico. Bueno, es característico este síndrome en animales más machos, en caninos machos, genotípicamente machos, pero con la presencia de segmentos del tracto reproductivo femenino dentro de la cavidad abdominal y usualmente está frecuentemente en animales criptórquidos, 50% de los casos, y también se encuentra asociado a la presencia de esos segmentos del tracto reproductivo femenino en los caninos, asociado frecuentemente con la presencia de tejido testicular craneal a los conductos, a los cuernos uterinos. Y también se puede observar la presencia de conductos deferentes y frecuentemente se reporta la presencia de neoplasias testiculares en estas regiones anatómicas que les menciono. Eh, por tanto, el objetivo del reporte de caso es mencionar o reportar 3 casos de esta patología en perros machos, raza Schnauzer miniatura de 8 años de edad, con criptorquidismo asociado y la presencia de neoplasias testiculares dentro del tracto reproductivo femenino y adicionalmente la hiperplasia endometrial quística concurrente con piómetra, representando la primera serie de casos documentada en el suroccidente colombiano. Bueno, en términos generales, estos 3 pacientes son caninos, como les mencioné, Schnauzer miniatura, machos, que tienen 8 años de edad en promedio, con un rango de peso de 9 a 7 kilogramos, provenientes 2 casos del municipio de Pasto y uno de los casos proveniente del municipio de Ipiales, todos en el departamento de Nariño, en el sur de Colombia. En términos generales, podemos mencionar como la anamnesis o historia clínica que los 3 casos fueron urgencias, fue un motivo de consulta, dolor abdominal agudo y una urgencia. La mayoría presentaba vómito, tenesmo, mucosas pálidas. Uno de los 3 casos presentó ginecomastia. 2 de los casos presentaron criptorquidia unilateral. Uno de los casos presentó dolor paravертebral lumbar de moderado a severo. Todos los casos presentaban un hemograma de leucocitosis por neutrofilia y trombocitosis y la química sanguínea y los parciales de orina dentro de los rangos de referencia. Al tratarse de una urgencia médica, en los 3 casos se le realizó ecografía abdominal, una celiotomía exploratoria posteriormente y una evaluación anatomopatológica e inmunohistoquímica en 2 de los 3 casos. Ya vamos a ver la razón. En el primer caso, esta fotografía es uno de los 3 casos donde se puede evidenciar la presencia en un animal macho que llegó con una urgencia
quirúrgica, una urgencia por dolor abdominal agudo, al hacerle la evaluación ecográfica, disculpen, se observa la presencia de estructuras tubulares compatibles con útero, con contenido, y adicionalmente estructuras quísticas, y en la región craneal a uno de los eh, cuernos uterinos la presencia de una masa. Por esta razón decidieron realizar una celiotomía exploratoria, y en la cirugía, de aquí podemos observar en estas fotografías, encontraron la presencia de las estructuras que morfológicamente corresponden a los cuernos uterinos. Aquí hay fotografías de dos de los casos, con la presencia de un material de aspecto purulento, ¿sí? Morfológicamente compatible con piómetra, con pus, perdón, y el diagnóstico compatible con piómetra, y craneal a uno de los cuernos uterinos la presencia de una masa de superficie irregular, de aspecto irrigado, de consistencia firme, y una estructura en el otro cuerno compatible morfológicamente con testículo. Se decidió realizar el procedimiento quirúrgico y enviar estas estructuras de estos individuos a evaluación histopatológica. Aquí podemos evidenciar estos tejidos que están fijados en formol en dos de los casos, que corresponde a una estructura que aparentemente corresponde a cervix, estructuras que aparentemente corresponden a cuernos uterinos, una estructura que en la región craneal de uno de los cuernos que corresponde a una masa de superficie irregular, de consistencia semifirme, y en el otro cuerno uterino una estructura de aspecto o que morfológicamente es similar a una estructura cavitaria, que probablemente sea similar a tejido testicular. Aquí también podemos observar en uno de los dos casos es la masa que está craneal a uno de los cuernos uterinos, eh, con características similares al anterior caso. Estas son fotografías microscópicas de unos de los casos, y podemos evidenciar la presencia de infiltrado inflamatorio, ¿sí? Con distribución difusa, y adicionalmente a este infiltrado inflamatorio difuso, estas estructuras de aspecto quístico y ectásico que corresponden a las glándulas endometriales de este tejido que corresponde a útero, ¿sí? Morfológicamente compatible con hiperplasia endometrial quística y piómetra, ¿sí? Y lo más característico también, que en las capas más profundas, ya estamos hablando de la muscular, en las capas más profundas, perdón, del tejido, encontramos una estructura tubular que corresponde a los remanentes de los conductos mesonéfricos. Por eso mencionaba en la literatura que en esta patología se caracterizaba por la presencia de estos remanentes de los conductos, mesonéfricos, o esta persistencia, y se podían evidenciar de forma paralela en los cuernos uterinos. Y finalmente esta microfotografía corresponde a una de las masas, en la cual se puede evidenciar una proliferación celular parcialmente delimitada en algunas zonas, como aquí y aquí, y en otras ya sin delimitación, que corresponde a un seminoma de tipo intratubular, y en algunas áreas ya podemos categorizarlo como de tipo difuso. Con base en esto, algunos de los casos, por ejemplo, en el anterior, se le realizó evaluación inmunohistoquímica con marcador inmunohistoquímico LH, que fue negativo, ¿sí? Y solamente positivo para algunas células que corresponden a las células de Leydig, confirmando el diagnóstico para dos de los casos como seminomas, y el tercer caso, la tercera masa, como un tumor de células de Sertoli. Bueno, como discusión es importante mencionar
que esta patología está relacionada a defectos en la síntesis o en la acción del hormona antimülleriana. Y estas alteraciones pueden ocurrir tanto en la hormona, ¿sí?, como en su receptor, produciendo estos cambios en el fenotipo. Y estas alteraciones están transmitidas por un rasgo autosómico recesivo simple limitado al sexo. El diagnóstico en este caso se basó en la parte clínica, ¿sí?, en la morfología, en el diagnóstico histopatológico, morfológico, y por complementación por inmunohistoquímica para realizar la caracterización de las neoplasias que se evidenciaban dentro de la cavidad abdominal. Es importante mencionar que es posible que en el sur occidente se encuentren de forma subdiagnosticada, porque como de forma ideal se recomendaría realizar PCR o pruebas moleculares o de perfiles hormonales, pero digamos que en la práctica clínica no es de uso rutinario. Entonces, probablemente esta patología se encuentren subdiagnosticadas o su frecuencia de presentación es posible que sea más alta. En general, es curioso, el diagnóstico está o se reportan complicaciones de esta alteración en el fenotípico como hidrómetra, piómetra, que fue en este caso, prostatitis, infección del tracto uterino o el efecto que producen las neoplasias. Y curiosamente estas complicaciones fueron las que permitieron que los animales llegaran a urgencias y se iniciara el proceso diagnóstico, como fue en esta serie de casos la presentación de piómetra, que fue el diagnóstico clínico que se estableció y dio inicio a poder determinar esta patología. Es importante mencionar que de las neoplasias, dos fueron seminomas y un tumor de células de Sertoli. En cuanto al seminoma, en teoría es un tumor relativamente de menor incidencia en comparación al tumor de células de Leydig y de los tumores de células de Leydig. Proviene de las células germinales del epitelio seminífero. Generalmente de entre el 5 al 10% pueden comportarse de forma maligna. Menos del 10% de estos tumores produce estrógenos. Sin embargo, uno de los individuos diagnosticados con un seminoma presentó ginecomastia, haciéndolo todavía más atípico ese caso en particular. Es importante mencionar que la combinación tanto de la evaluación clínica, la laparotomía exploratoria, la ecografía y la histopatología, y de forma ideal la inmunohistoquímica permite realizar un diagnóstico confirmativo de esta patología. Respecto a la histopatología, destaca la facilidad y es una herramienta valiosa y accesible para realizar el diagnóstico morfológico de esta patología. Se recomienda realizar el diagnóstico molecular y de medición de perfiles hormonales de forma complementaria para establecer la verdadera frecuencia de presentación. Y también es recomendable para los médicos veterinarios que realizan práctica clínica y sobre todo en el suroccidente colombiano hacer un protocolo de evaluaciones ecográficas rutinarias siempre que se sospeche de trastornos del desarrollo sexual, con el objetivo pues de hacer una detección rápida de la alteración y no ya en las condiciones que se presentaron en esta serie de casos donde fue prácticamente una urgencia médica. Muchísimas gracias eh, y estamos prestos a cualquier comentario en el correo electrónico del artículo.